en una estructura social dividida en 4 regiones, las cuales eran: el estrato social más alto pertenecía a la nobleza. En ese estrato se encontraba el rey y sus familiares. Bien, en el segundo estrato, en la segunda parte de la pirámide, vamos a encontrar a los plebeyos independientes, que eran aquellos que trabajaban en el palacio, que podían ser los nobles y los sacerdotes, ¿ya? Estas personas ubicadas en este estrato de la pirámide se encargaban de dirigir la religión y también controlaban el ejército, ¿ya? Porque en este estrato también se encontraban los consejeros del rey. Recordemos que ellos trabajaban en el palacio. En el tercer estrato estaban los plebeyos independientes, que en su territorio se consideraban como hombres libres. Básicamente se componía de escribas, de funcionarios del gobierno y también en su mayoría de campesinos, artesanos y soldados. Estas personas, al ser plebeyos independientes, no dependían del rey y tenían sus negocios en sus domicilios o en el mismo territorio, pero sin darle cuentas al rey, no dependían del rey. Por último, se encontraban los esclavos, y en su mayoría eran prisioneros de guerra o ciudadanos pobres que se habían visto obligados a venderse para pagar sus deudas. Bien, en la antigua Mesopotamia se contaba con un sistema de riego muy bueno que permitía que la mayor parte de su población tuviera trabajo. Por esa razón, los plebeyos independientes constituían a la mayor parte de los habitantes en la antigua Mesopotamia. Habían pocos esclavos, por lo que estos no vendían a constituir gran parte de la población en la antigua Mesopotamia. Bien, ustedes van a hacer un taller, así mismo se los voy a publicar. Les voy a compartir la pantalla para enseñarles cómo es el taller. El taller se basa en la organización económica y social de la antigua Mesopotamia. Ok, ustedes en esta lectura van a encontrar las respuestas para hacer el unir con líneas que está en la parte inferior. Bien, lo van a hacer, pero antes de eso, vamos a observar un video que va a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Ok, luego de esto les voy a asignar el taller para que ustedes lo puedan realizar. Bueno, la Mesopotamia es una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. También debemos decir que la palabra Mesopotamia significa entre ríos, también llamada corazón de Oriente Medio. Comprende la región actual de Irak, Irán y Siria. Continuemos hablando sobre las etapas de esta Mesopotamia. Bueno, debemos decir que la Mesopotamia tuvo etapas conocidas por el nombre de los pueblos conquistados, comenzando con los sumerios. Bueno, los sumerios, debemos decir que esta civilización fue extremadamente importante para el desarrollo humano, pues allí se desarrollaron las técnicas para importantes construcciones que permitían al hombre mantener un control sobre la naturaleza. Este pueblo desarrolló represas para impedir el avance de las aguas del río en el periodo de inundaciones, además de reservorios y canales de riego. ¿Qué más podemos decir de esta civilización? Bueno, además se atribuye a los sumerios el desarrollo de la primera forma de escritura de la humanidad. Nos referimos a la escritura cuneiforme, creada para mantener control sobre la contabilidad de los palacios reales. Esa escritura era hecha en bloques de arcilla con un instrumento puntiagudo llamado cuña. Sigamos con los acadios. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, debemos decir que el dominio de los sumerios terminó con la llegada de los acadios, que conquistaron las ciudades de la región y fundaron el imperio acadio. Ellos tuvieron como principal rey al rey Sargón de Acadia. Sin embargo, el imperio de los acadios fue muy breve y luego fue sustituido por los amoritas como pueblo predominante. Continuando con la etapa siguiente, debemos hacer mención de otro pueblo importante, los babilonios. ¿Y qué podemos decir de ellos al respecto? Bueno, eran dos pueblos procedentes de Arabia llamados los amoritas y los elamitas, que conquistaron Mesopotamia y fundaron dos ciudades. Una de ellas era Marí y la otra era Babilonia. Debemos decir que los elamitas fundaron Marí, que fue la ciudad más moderna de la época, y construyeron una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumerio y en acadio, en las que se plasmó toda la riqueza cultural de esta civilización. Los amoritas fundaron Babilonia y la convierten en la capital del gran imperio. Era la ciudad de mayor cultura, esplendor y opulencia. Hammurabi, rey de Babilonia, unifica el imperio y dicta las leyes más famosas de aquel tiempo. Continuemos hablando sobre los asirios. ¿Y qué podemos decir al respecto de esta civilización? Bueno, era un pueblo semita muy guerrero. Se apoderaron de la Mesopotamia con sus carros de combate y arrietes avanzados. Realmente eran un azote para los demás pueblos. Cada vez que conquistaban un pueblo, deportaban sus dirigentes a Asiria y repoblaban el territorio con los asirios. También debemos decir que uno de los reyes más famosos fue Sennacherib, quien puso la capital en Nínive, incendió Babilonia y lo saqueó y asedió a Jerusalén. También la gran extensión del imperio asirio lo hizo insostenible y tuvo un final muy sangriento. Los babilonios, aliados con los Medo, arrasaron Nínive y lograron acabar con el imperio. Continuando con los caldeos, debemos decir lo siguiente. Bueno, debemos decir que por fin el debilitamiento de los asirios permitió a los caldeos conquistar la región mesopotámica y fundar el segundo imperio babilónico en el año 612 a.C. El imperio formado por ese pueblo fue breve y tuvo como principal rey a Nabucodonosor, responsable de la reconquista palestina y toda la Mesopotamia. Se atribuye a ese rey la construcción de los jardines suspensos de Babilonia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También debemos decir que el imperio de los caldeos fue el último desarrollado por un pueblo mesopotámico. Su dominio fue debilitado después de la muerte de Nabucodonosor, y por eso fueron conquistados por los persas, liderados por Ciro II en el año 539 a.C. Los persas eran un pueblo originario de Persia, región de la actual Irán. Continuemos hablando sobre las características de esta Mesopotamia, comenzando con este paso de ciudad-estado a imperio. Bueno, debemos decir que las ciudades se enfrentaban entre ellas para intentar dominar las tierras y las rutas comerciales. Cuando una ciudad llegaba a dominar a las demás ocupando un gran territorio, se constituía un estado mucho más poderoso, es decir, un imperio. Ahora, dos de los imperios mesopotámicos más importantes fueron el imperio asirio y el imperio persa. Continuemos hablando sobre las actividades económicas de esta civilización. Bueno, la base de la economía mesopotámica era la agricultura y el comercio. Los principales productos agrícolas cultivados eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, las palmeras y la vid. También debemos decir y agregar que el comercio era muy escaso y por lo general se transaba con los excedentes de cereales y lanas y se intercambiaban mediante el trueque por piedras importadas de Elam, madera importada de Fenicia y metales importados de Anatolia. Continuemos hablando sobre la organización social y política.
Bueno, la organización social de la Mesopotamia se conformaba de la siguiente manera, comenzando con los sacerdotes que gobiernan la ciudad, poseen las tierras y el poder y organizan el ejército y la justicia. Uno de ellos es el rey. Después seguían los escribas, grupo privilegiado que sabían leer y escribir. Después teníamos a los campesinos, artesanos, pastores y soldados que trabajaban para el rey y el templo. Eran la mayoría de la población. Y por último a los esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no podían pagar. Hablemos un poco sobre la religión de esta civilización. Bueno, en lo que respecta a la religión, era politeísta. En cada ciudad se adoraba a distintos dioses, aunque habían algunos comunes. Entre estos podemos ver a Anu, dios del cielo y padre de los dioses, a Enki, dios de la tierra, a Nannar, dios de la luna, a Utu, dios del sol, a Ninurta hacia el 5000 a.C., a Inanna, diosa Venus, a Ea, creador de los hombres, y a Enlil, dios del bien. También debemos decir que en el siglo XVII a.C., el rey Hammurabi unificó el estado e hizo de Babilonia la capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este dios se encargaba de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás. Por último, hablaremos sobre la cultura de la Mesopotamia. Bueno, vamos a resaltar que las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, y también crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Bien, ok. Entonces ustedes van a acceder al documento que les voy a subir en este momento a Classroom y van a realizar el taller que está aquí. Van a realizar la lectura y van a unir con líneas ambas columnas. Los personajes de la estructura social con la descripción más apropiada de acuerdo a lo que hablamos hoy y a lo que ustedes pudieron visualizar en el video. Con esta actividad ya nosotros nos igualamos, ¿ya? Entonces la próxima semana continuamos con el horario de acuerdo al día. La próxima semana es la semana 2, seguiremos en sociales, ¿bien? Ya con esta actividad nosotros culminamos el tema de la Mesopotamia y procederemos con otra civilización antigua. Ok. Bien. Un momento, por favor. Ok. Bueno, Profesora, para copiar, no se ¿perdón? ve nada. Sí, un ratito. No, ya les acabo de subir el taller. Pero bueno, Ah, continuemos con la clase. Y antes de que lo realicen, ¿qué más podemos acotar de la antigua Mesopotamia? Pues que esta fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Como tal, su nombre proviene a que geográficamente esta civilización estaba ubicada entre dos ríos, ¿no? El Tigris y el río Éufrates. Mesopotamia significa entre ríos. Esta palabra de origen griego hace referencia a esta característica usual
de la civilización ubicada en Europa. Bien. De la antigua Mesopotamia podemos destacar también su desarrollo urbano y la creación de ciudades y estados. ¿Ok? Estas ciudades, que eran densamente pobladas, contaban con impresionantes estructuras arquitectónicas, como los zigurats, que eran los templos que tenían forma piramidal. La escritura que ellos desarrollaron, denominada como cuneiforme, fue uno de los primeros sistemas de escritura en todo el mundo y fue desarrollada por los sumerios alrededor del año 3200 a.C. y se convirtió a su vez en la forma de escritura de esta región durante siglos. Los escribas, que eran personas privilegiadas porque podían escribir, desempeñaban un papel fundamental en la sociedad, ya que eran los encargados de registrar la información, llevar y rendir cuentas y también redactar textos legales y religiosos. La economía de la antigua Mesopotamia se basaba, no era tanto el comercio, sino que se basaba en los trueques, y gracias a que estas tierras eran fértiles, se podía realizar trueques en diferentes regiones de alimentos, de frutas, de comida, de carnes, entre otros más. Aprovechando el sistema fluvial, aprovechando los ríos, podían realizar el transporte de estos productos para realizar los trueques y también para ampliar su variedad de cultivos, como cereales, hortalizas, frutas y también la crianza de ganado. La religión tenía una importancia muy grande en la vida de los mesopotámicos, ya que como se dijo en el video, ellos eran politeístas, adoraban a una variedad de diosas y dioses en diferentes ciudades, y estos gobernaban varios aspectos de la vida, como el sol, la luna, la fertilidad y también las guerras. Para esto, los sacerdotes desempeñaban un papel prominente en los rituales y en la interpretación de presagios y augurios. Un ratito. Bien. Bueno, además, también la estructura política de la antigua Mesopotamia se experimentó diversos cambios a lo largo de la historia, ya que algunas ciudades se consideraban ciudades-estado y eran gobernadas por reyes, mientras que otras tenían asambleas o ciudadanos que conformaban un consejo, en su mayoría eran ancianos. En ocasiones, las ciudades más poderosas lograban expandir su dominio para formar imperios, como lo fue el Imperio Acadio y el Imperio Babilónico. La antigua Mesopotamia también realizó importantes avances en los campos como la astronomía, las matemáticas y la medicina. Los mesopotámicos basaron un sistema numérico basado en el sistema sexagesimal, pues gracias a la antigua Mesopotamia se pudo conocer que la hora, el minuto y el segundo tenían una duración con el número 60. En la antigua Mesopotamia también fueron los primeros en realizar mapas y estudiar el movimiento de los astros. En resumidas cuentas, y para terminar, la antigua Mesopotamia fue una civilización muy rica y avanzada que sentó las bases de la civilización occidental. Sus logros en la escritura, en la arquitectura, en la agricultura y en otros campos, sin duda alguna, han tenido un impacto duradero en la historia de nuestra humanidad. Entonces, en este momento les he publicado el taller para que ustedes lo realicen, ¿sí? Tienen que unir con línea según corresponde. Ustedes pueden unir con línea en el mismo PDF. Hay una herramienta de PDF que permite rayar encima del documento o pueden imprimirlo y tomarle fotos como a ustedes se les haga más sencillo. De hecho, ya veo que una persona entregó. Entonces, bien, pueden continuar realizando el trabajo y hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Aprovechen este tiempo para revisar el taller y subirlo en la misma plataforma. Ustedes tienen fecha límite hasta el 25 de junio, considerando que hay algunas personas que realizan estas actividades cuando están tranquilos y tienen tiempo. Entonces, por esa razón, la fecha límite es el 25 de junio. Bien,
pueden aprovechar este momento y continuar con el trabajo. Hasta eso llegaríamos el día de hoy. Y sin más que decir, que tengan un excelente y bendecido fin de semana e inicio de semana. Bien. Eso es todo, estudiantes. Que tengan un bendecido día. Por favor, realicen el taller. Si tienen alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, pueden continuar, ¿sí?